video de métodos cuantitativos del programa Contaduría Pública, modalidad virtual de la Uniremington. En él vamos a hacer una introducción a las matrices. Entonces vamos a definir lo que es una matriz, a trabajar la notación matricial, a mirar las condiciones bajo las cuales se da la igualdad entre dos matrices y vamos a finalizar definiendo, haciendo ejemplos de transpuesta de una matriz. Empecemos. Entonces, una matriz, como dice acá en este concepto, tomado del módulo, es un arreglo rectangular de números dispuestos en filas y columnas. La matriz tiene un orden, ese orden, como dice acá, es de m por n, ¿sí? Donde m representa el número de filas y n representa el número de columnas. Ojo, m y n, esos numeritos que van con el orden, son números naturales. Y esos elementos a sub i j serán aquellos numeritos que están en la fila i y la columna j. Entonces, por ejemplo, la matriz A tiene unos elementos a sub i j. Esta acá será a sub 1, 1, a sub 1, 2. Y en esta primera fila, el último es a sub 1, n. Entonces vamos a ubicarnos. Esta es una fila, esta sería la fila 1. Fila 1. Fila 2. Hasta la fila M. Fila M. Y si miramos las columnas, entonces esta de aquí, esa primerita va a ser la columna número 1, columna número 2. Vamos a ir escribiéndolas para diferenciarlas. Columna 1, columna 2, hasta la columna n, ¿sí? Entonces, como pueden ver, hay m filas, si las cuento así, ¿sí? Me encuentro m filas, y si cuento las disposiciones verticales, voy a encontrar que hay n columnas. Por eso esta matriz es de orden m por n. Por aquí escribimos, ¿cierto? Orden m filas por n columnas, ¿sí? Entonces se preguntarán que esos elementos a sub 1, 1, a sub 1, 2, ¿quiénes pueden ser? ¿Cómo los ubico, cierto? ¿Cómo los entiendo? Fíjense que, por ejemplo, este elemento a sub 1, 1, ¿sí? El primer numerito, el primer 1, que voy a subrayar de azul, hace alusión a la fila, ¿sí? A la fila en que está ese elemento, fila 1. Y con rojo vamos a identificar el segundo elemento, corresponde al número de la columna. Entonces, a sub 1, 1 significa que estoy parado en el elemento que está en la fila 1, ¿sí? Fila 1 y columna 1. Debe encontrarse acá. Este de aquí sería que sigo ubicado en la primera fila, porque el primer número es un 1, pero estoy en la columna número 2, ¿sí? Si me paro en este de aquí, a sub 2, 2 significa que ya estoy ubicado en la segunda fila y en la segunda columna. Para ser un poco más claros, vamos a mirar un ejemplo tomado del módulo donde nos dan una matriz B. Si contamos las filas, tenemos 3 y las columnas tenemos 3. Entonces, a un ladito podemos escribir el orden de la matriz B. Es de orden 3 por 3. Se puede escribir allí. Bueno, las matrices por lo general van encerradas en corchetes, ¿sí? En corchetes o en paréntesis. Entonces, como dice el ejemplo, la matriz B es de orden 3 por 3 porque tiene 3 filas horizontales y 3 columnas que van en orden vertical.
ese es el orden. Si me preguntan por el elemento A sub 2, 3, debo pararme entonces en la segunda fila y tercera columna, aquí, ¿sí? Fila 2, columna 3, entonces sería el 10. El 10 es el elemento A sub 2, 3. ¿Cuál es el elemento A sub 3, 2? Entonces me debo ubicar en la tercera fila y segunda columna, sería el 21. A sub 1, 1, ¿quién está allí? Es el elemento, ¿cierto? El número 15, el número 15, ¿sí? Está ubicado en la primera fila y primera columna. ¿Sí? Bueno, para entenderlo un poco más, también podríamos escribir los elementos diferenciando la fila y columna de la matriz B. Yo puedo escribir la matriz B así, ¿sí? Como es de 3 por 3, se entiende esto, que el primer elemento es A sub 1, 1, el segundo es A sub 1, 2. Bueno, como estoy trabajando con la matriz B, acá deben ir elementos B minúsculas. Listo, corregimos allí. Entonces, B sub 1, 1, B sub 1, 2, B sub 1, 3. ¿Sí? Ahí está, 3 columnas. Primera fila, la segunda fila, los elementos serían B sub 2, 1, B sub 2, 2, B sub 2, 3. Y en la tercera fila arrancaría con B sub 3, 1, B sub 3, 2, ¿cierto? Tercera fila, segunda columna. Y terminaríamos con B sub 3, 3, que significa tercera fila, tercera columna, ¿sí? Para que nos hagamos una idea, ¿sí? De cuáles son los elementos que componen la matriz B, ¿sí? Bueno, miremos otro ejemplo. Acá nos propone escribir el orden de las matrices, ¿sí? Entonces, para ello debemos primero mirar cuántas filas hay. Aquí tenemos 2 filas, ¿sí? Y 3 columnas. Por lo tanto, esta matriz es de orden 2 por 3. ¿Ya? La matriz B, como vemos, tiene 1, 2, 3 filas, ¿sí? Horizontales, pero tiene solamente una columna, ¿sí? Entonces, esta matriz es de orden 3 filas por una columna, ¿sí? Esta matriz también se llama matriz columna, ¿sí? Conocida como matriz columna. La matriz C vemos que es como todo lo contrario, por decirlo así. Vemos que tiene una sola fila, ¿sí? Pero tiene 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces, esta matriz C es de orden 1, una sola fila, ¿cierto? Horizontal, por 4 columnas. Entonces, esta matriz se conoce como matriz fila, ¿sí? Como para identificar una matriz con la que vamos a trabajar más adelante. Bueno, entonces ahí está, matrices con su respectivo orden. Para escribir las matrices hay una notación como dice acá el enunciado, ¿sí? Con el fin de ahorrar tiempo y espacio, se adecua por conveniencia una notación. Entonces, si nos vamos a referir una columna a una matriz A de orden m por n, entonces para no escribir una matriz A de m por n, vamos a abreviar, ¿cierto? Con esta notación. A igual, abro paréntesis, escribo los elementos, A minúscula porque la matriz es A sub ij para decir elementos, y afuera coloco el orden m por n, ¿sí? Entonces ya sé que esta matriz es la matriz A con orden m por n.
Veamos este ejemplo. En ese ejemplo nos piden determinar la matriz A, ¿sí? Con elementos A sub i j. La matriz A es de orden 3 por 2, ¿sí? Pero sus elementos están formados así. Vamos a sumar i más j, ¿sí? O sea, los elementos no los dan, debemos hallarlos. Pero nos da una fórmula para generar los elementos. Nos dice, cada elemento de la matriz A, o sea, cada A sub i j, lo vas a hallar así. Vas a sumar el numerito en i con el numerito en j, ¿sí? Entonces, primero nos ubicamos con el orden de la matriz. Ojo, orden 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. Entonces, pasamos a escribir eso, los elementos. A sub 1, 1, A sub 1, 2, ¿sí? 2 columnas, hasta ahí llego. La siguiente fila es la fila 2, entonces serían los elementos A sub 2, 1, A sub 2, 2. Y la última fila, tercera fila, sería primer elemento A sub 3, 1 y el último A sub 3, 2. ¿Sí? Miren que el último elemento tiene el orden de la matriz. A sub 3, 2. ¿Listo? 3 filas, 2 columnas. ¿Bien? Pero ahora hay que determinar, ¿cierto? ¿Quién es A sub 1, 1? ¿Quién es A sub 1, 2? ¿Quién es cada uno de estos elementos? ¿Qué numerito va allí? Entonces para ello debemos aplicar la regla. Entonces A sub 1, 1, ¿quién va a ser? Va a sumar i más j en este caso. I vale 1 y j vale 1. Por lo tanto, sería esta suma, 1 más 1. ¿Sí? A sub 1, 2. Entonces i vale 1 y j vale 2. Entonces debemos sumar sus elementos. Este sería el numerito que va en esta posición. ¿Sí? Y así seguimos. A sub 2, 1. Vamos a sumar i que vale 2 con j que vale 1. A sub 2, 2. Entonces vamos a sumar i que vale 2 con j que vale 2. Sería el elemento que va allí en esa posición. A sub 3, 1. Entonces sumaríamos 3 con 1. Y finalmente a sub 3, 2 sumaríamos 3 más 2. ¿Sí? Y ahora si podemos identificar cada elemento. Entonces 1 más 1 me daría 2. 1 más 2 me daría 3. 2 más 1 me daría 3. 2 más 2, 4. 3 más 1, 4. Y 3 más 2, 5. Ahí tendríamos, ¿sí?, determinada la matriz A, como se pedía en el ejemplo, ¿sí?, atendiendo a la condición, ¿sí?, a la fórmula que nos daban, que sus elementos se generaban así. Sume, ¿sí?, sume el número en i y el número con el número en j, ¿sí?, y eso le va dando el elemento que está en dicha posición, ¿sí? Ahí la generamos. Muy bien. Ahora la preguntita que nos hacemos es, bueno, ya conocemos las matrices, sabemos el orden, ¿sí?, también nos ubicamos en sus elementos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo dos matrices son iguales? Entonces veamos acá que nos dice la teoría. Nos dice que dos matrices son iguales si tienen el mismo orden y si sus correspondientes entradas o elementos, ¿sí?, son iguales. Entonces acá tienen la matriz A de orden m por n, la matriz B de orden m por n. Entonces la matriz A es igual a la matriz B si y solo si, ¿sí?, los elementos correspondientes, ¿sí?, a las mismas entradas son iguales. Significa esto: si sus correspondientes entradas, ¿sí?, son iguales. Por ejemplo, estas dos matrices que nos muestran acá, ¿por qué no son iguales? Significa que son diferentes. No son iguales. ¿Por qué? El primer elemento es igual, ¿sí? O sea, la primera fila es igual, ¿cierto?, los elementos. Pero si vemos la segunda fila, nos damos cuenta que
a pesar de que están los mismos elementos, ¿cierto? No están en orden, ¿sí? La segunda fila no está en orden, porque este elemento de aquí se llama azul 2, 1, que es igual a 4, no es igual a la entrada correspondiente en la matriz B. Supongamos que esta es la matriz B, esta es la matriz A, ya que acá ese elemento es 1, ¿sí? Entonces, como son diferentes estas entradas, entonces las matrices no son iguales. Además, ¿cierto? Tampoco son iguales los que están en la segunda fila, tercera columna, ya que acá está el 1, acá está el 4, ¿sí? Entonces los elementos de la segunda fila, ¿sí?, no son iguales. La segunda matriz, en la segunda matriz vemos que tampoco son iguales, son diferentes, ¿sí? Porque de entrada no tienen el mismo orden, ¿sí?, como ocurría acá. Acá en el primer ejemplo, ambas matrices cumplían que tenían el mismo orden. 2 filas por 3 columnas, ¿sí? Pero acá de entrada tenemos una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. 2 filas, 2 columnas. Por lo tanto, su orden es 2 por 2. Y la segunda matriz con la que la están comparando tiene 2 filas, ¿sí?, pero tiene 3 columnas. Sería orden 2 por 3. Entonces, no son iguales porque tienen diferente orden. Podríamos argumentar: no son iguales porque tienen o son de diferente orden. También podemos escribir así: son de diferente orden, ¿sí?, para argumentar. Bueno, sigamos. Por acá nos tienen un pequeño reto. Proponemos un pequeño reto, y es, nos proponen que hay dos matrices, ¿sí? Dos matrices de orden 2 por 2, 2 filas, 2 columnas, ambas tienen el mismo orden, ¿sí? Y nos están afirmando que son iguales, ¿sí? Entonces, si son iguales, encuentre el valor de X y el valor de Y, ¿sí?, ya que ya son iguales. Entonces, si son iguales, ¿cierto?, de entrada nos están afirmando eso. Quiere decir entonces que este elemento aquí, ¿sí?, es igual a este elemento acá. Entonces, quiere decir que menos 1 va a ser igual a 2y más 1, ¿sí?, por un lado. Por otro lado, también tenemos que 2 es igual a 2, es verdad, ¿cierto? Ahí cumplen. Esta entrada aquí igual a esta entrada acá. Luego esta entrada aquí debe ser igual a esta entrada acá. Entonces se generaría otra ecuación. X a la 3 debe ser igual a 8. Por último, verificamos la última entrada, ser igual a 0. Esta igualdad es cierta. Entonces tenemos dos ecuaciones para manipular y hallar el valor de cada una de las variables. Empecemos con la primera ecuación. Entonces aquí vamos a hallar la y, vamos a transponer términos. El que está sumando pasa a restar, este más 1 pasaría a restar, ¿sí? Y del lado derecho entonces me quedaría 2y. Reduzco términos, esta suma, menos 1 con menos 1 me daría menos 2, igual a 2y. Luego aquí tendríamos que el 2 multiplica la y, entonces pasaría al lado izquierdo a dividir. Me quedaría entonces en el lado izquierdo menos 2 dividido 2, y ese es el valor de y. Haciendo la respectiva división, obtengo que el valor de y debe ser menos 1.
¿sí? Aquí encierro este valorcito, ¿sí? Y vale -1. Aquí ya está la igualdad cierta, no hay nada que justificar allí. Por acá tengo que la 3 igual a 8. Entonces, ¿quién es X? ¿Qué número representa la X? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar raíz cúbica. Como tiene exponente 3, vamos a anularlo con la raíz cúbica aplicada en ambos lados de la igualdad, ¿sí? Al lado izquierdo y al lado derecho, para conservar la igualdad. Entonces, igual exponente con igual índice, entonces se anula, ¿sí? Y me queda la X igual a la raíz cúbica, aquí va cúbica, de 8 es 2, ¿sí? Un número que se multiplique 3 veces y me dé 8, ese es 2, 2 por 2, 4, por 2, 8, ¿sí? Entonces allí tendríamos los valores que satisfacen esas igualdades, ¿cierto? Para que se dé la igualdad de las matrices. Entonces, para que esto aquí sea 8, tiene que ser x igual a 2. Y para que esto aquí sea -1, tiene que pasar es que esta y tome el valor de -1. Así se garantiza que todas las entradas, ¿sí?, de ambas matrices sean iguales, ¿sí? Se garantiza la igualdad. Y pasemos a nuestro último tema, que es la traspuesta de una matriz. Entonces, inicialmente teníamos una matriz A, al inicio de este video, A sub 1, 1, A sub 1, 2, ¿sí? Entonces, si yo quiero hallar su traspuesta, miren lo que ocurre, ¿sí? Le coloco una T a la A. ¿Y qué le pasa a los elementos? Observen que A sub 1, 1, A sub 1, 2, acá era una fila, ¿cierto? Si miramos acá nuestra matriz traspuesta, vemos que ahora se encuentra en la primera columna. ¿Sí lo notan? La segunda fila de nuestra matriz A original era A sub 2, 1, A sub 2, 2, hasta A sub 2n, ¿sí?, sus elementos. Si miramos la traspuesta, nos encontramos que esta fila se convirtió en una columna, ¿sí? Igual esta última fila, ¿sí? La última fila de nuestra matriz A es la última columna en nuestra matriz traspuesta, ¿sí? Entonces, en otras palabras, las filas de la matriz original son las columnas de la matriz traspuesta, ¿sí? Nombre de la matriz, letra que la representa, elevado a la T mayúscula, ¿sí? Eso es la traspuesta. Veamos un ejemplo. Tenemos dos matrices para hallar su traspuesta. Entonces, rápidamente, la traspuesta de la matriz A, que simbolizamos A la T, ¿sí? Entonces, ahora bien, primero el orden, sí, importante el orden. El orden de la matriz A son tres filas por 4 columnas, ¿sí? Verifiquemos que son 3 filas y 4 columnas. Entonces nuestra matriz A a la T va a tener orden 4 por 3. Va a tener orden de 4 filas por 3 columnas, ¿sí? Ese va a ser el orden de mi matriz traspuesta. Bueno, y entonces esta fila pasaría a ser columna. 3, 2, -1, 10. Seis, 5, 2, 9, esta segunda fila pasaría a ser la segunda columna en la matriz traspuesta. 6, 5, 2, 9. Y la última fila de mi matriz A correspondería a la última fila de la matriz traspuesta. 2, 1, 4 y 8. En el caso
de la matriz B, que tiene orden una fila por dos columnas, entonces la traspuesta de esa matriz sería de orden 2 por 1, ¿sí? Serían dos filas y tres columnas. Entonces, dos filas, ¿sí? Y una columna, 2 por 1. Corrijo, 2 por 1, ¿sí? Dos filas y una columna. Ahí está la traspuesta de la matriz B.